Bueno, aquí dice repita el ejercicio anterior añadiendo un punto. ¿A qué se refiere este ejercicio? Que si nosotros tenemos nuestro registro y agregamos nos llega una información adicional o por algún motivo, en este caso el 3, nosotros podemos volver a hacer nuestro proceso, ¿cierto? Y lo único que tendríamos que hacer sería calcular un coeficiente más, por lo tanto necesitaríamos calcular una diferencia dividida más y construir nuestro polinomio. Y eso es la gracia que tiene justamente Newton, que la tabla, o sea, uno la tiene que recalcular obviamente, pero en el fondo me genera la posibilidad de volver o encontrar fácilmente el último coeficiente que me falta para subirle el grado porque yo voy a tener un dato más. Aquí hay otro ejercicio que dice sea phi de x, esto es una función que se calcula por medio de esta integral, una integral eh, que no tiene una forma de integración, no tiene un método de integración válido, y es una función porque en el fondo tendría que integrarlo de adentro, después evaluar en x, la t en x y la t en 0, y finalmente da una función. Bueno, eh, la intención que tiene el ejercicio es que esto, como no tiene un método de integración, nosotros no podríamos saber cuál es efectivamente la función, a menos que hagamos algún tipo de aproximación. Entonces, el concepto aquí es, si yo conozco información de datos, puedo construir un polinomio que interpole esa función que desconozco y, por ejemplo, aquí se pide el valor aproximado en 1.43. O sea, en el fondo es el mismo juego de lo que hicimos antes, pero visto desde el punto de vista de una aplicación en una integral que no es nada fácil de calcular. O sea, de hecho, no tiene forma de calcular directa. Y lo último, respecto a interpolación. Existe una forma de interpolación que es la llamada interpolación de Hermite, que dice, mire, si usted tiene información de un registro, pero además tiene información sobre la derivada de su supuesta función que está en el registro, esa información también la vamos a considerar para construir un polinomio. ¿Ya? Entonces, acá eh, se incorpora a la información que nosotros tenemos, es decir, nosotros queremos construir un polinomio con los datos que nos dan en nuestro registro, pero además le estamos adicionalmente agregando información sobre la derivada en ese valor xk como f' de xk, para todo k desde 0 hasta n. ¿Sí? O sea, imagínense la misma tabla, esa tabla que está aquí, o la que nosotros usamos anteriormente, donde además en el 2 adicionalmente hay una tercera aquí fila que diga el valor de la derivada en ese valor, con cada uno de ellos. Entonces, obviamente tenemos más información y eso se debiera traducirse en que si tenemos más información, en una mejor búsqueda de un polinomio de interpolación que ajuste de mejor manera a la función. Entonces, lo primero es que aquí hay una duplicidad de información, o sea, hay más información que antes. Aquí nosotros teníamos n más 1 datos, aquí vamos a tener n más 1 datos arriba, n más 1 datos abajo por la derivada, por lo tanto vamos a tener la suma de este total de información o de datos, que sería 2n más 2 condiciones, que son nuestro nuevo soporte. Y el polinomio de Hermite, que aquí está simbolizado por h, se parece mucho al polinomio de Lagrange, pero aquí se considera la sumatoria de k igual 0 hasta n de este factor lineal por el valor cuadrático de los polinomios de construcción de Lagrange. O sea, los polinomios de Lagrange que se construían antes se ponen al cuadrado. ¿Y cómo se encuentran los coeficientes? Los coeficientes se encuentran con los a sub k, que son los que aparecen aquí, se encuentran directamente con la imagen de los valores que están dentro del registro. Sin embargo, los b se calculan con la derivada, también parte de la información del registro, menos dos veces el valor de la imagen de nxk, pero aquí está la diferencia, que se multiplican por el polinomio de Lagrange késimo, derivado y evaluado en xk. Y ojo, en ese orden, no al revés. Primero se construye el polinomio de interpolación de Lagrange, el késimo, y después se evalúa. ¿Ya? Voy a hacer mención, para que recuerden,
que cuando partimos la materia, aquí estaba definido la interpolación de Lagrange, y a esto se referían los polinomios de Lagrange. Esos son, que son las multiplicatorias de estos factores, que son x menos xy, partido por xk menos xy, siempre y cuando la y sea distinto de k. Estos son los que vamos a tener que construir. Y esos, porque recuerden bien, son los que se colocaban, multiplicaban por la f y después se sumaban. Por lo tanto, estos son los que vamos a necesitar ahora, que son los mismos de Lagrange, pero los vamos a necesitar derivar y después elevar al cuadrado y evaluar en el valor de xk. Entonces, para allá va la cosa. Entonces, el polinomio que vamos a encontrar, dado que tenemos duplicidad de información, ¿a qué me refiero? En Lagrange o en Newton, nosotros teníamos n más 1 datos y construíamos un polinomio de a lo más grado n. Ahora, en Lagrange, tenemos 2n más 2 datos, ¿cierto? Y por lo tanto, nuestro polinomio tiene que ser de a lo más 2n más 1 grado. ¿Ya? A eso se refiere. Y obviamente lo que se le pide como información a este polinomio es que cumple las cosas básicas. H en xk valga f de xk y h' en xk valga f' en xk. Para todo k desde 0 hasta n. Entonces, a modo de ejemplo o ejercicio, esta función es súper conocida. Esta es una función que tiene una forma bien particular. Tiene también, bueno, pero por una cuestión de la función, tiene unas simetrías. Tiene simetría con respecto al eje y. Pero independiente de eso, acá lo que se dice es, mire, considere este soporte y ocupe este soporte para interpolar o buscar un polinomio de interpolación de esta función. Ahora, el ejercicio, alguien puede decir, ¿para qué quiero interpolar una función si ya la conozco? No, el ejercicio es justamente, yo lo pienso así como ejemplo, es para ver cómo funciona lo anterior. Los casos reales que no vamos a conocer más que un registro de datos y vamos a tener que interpolar y construir este polinomio de interpolación de esta manera. Pero es solamente para que se evidencie bien después qué tan cerca o qué tan lejos fue la construcción de nuestro polinomio en relación a la verdadera función. Entonces aquí hay tres datos, son el x0, el x1, el x2. El x0 vale menos 4, el x1 vale, hay una coma que está de más, vale 0, el x1 vale 0 y el x2 vale 4. Esta es la expresión que ya habíamos definido de el polinomio de interpolación de Hermite. En este caso va de k igual 0 hasta 2 porque tenemos tres valores en nuestro soporte. Y lo que nos falta es construir todo el resto. El a sub k, los a sub k, o sea, el a sub 0, el a sub 1, el a sub 2, y el b sub k, el b sub 0, b sub 1, b sub 2. Y obviamente las cosas intermedias. Aquí está explícito, aquí está desarrollado para que se entienda bien qué significa la suma. Entonces cuando k vale 0 me queda a sub 0, b sub 0, x menos x0, multiplicado por el polinomio de interpolación de Lagrange en 0 de x al cuadrado. Cuando k vale 1 significa cambiar todos los k por 1, entonces va a aparecer este término. Y cuando k vale 2, aparece el último término de esa expresión. Ya. Como tabla, lo que se debería tener es esto. K vale 0, 1, 2. Los xk ya los mencioné, son el x0 que vale menos 4, el x1 que vale 0 y el x2 que vale 4. El f de xk sería la evaluación de la función en 0, o sea, en menos 4, en 0 y en 4, que sería 1 partido por 17, 1 y 1 partido en 17, cosa de evaluarlo. Y como la derivada de esta función es esto que está aquí, entonces la derivada en esos valores vamos a suponer también que se conoce. Entonces, en el fondo, esto es lo que debería uno, o lo que tiene o lo que le entregan, y uno construye en base a esto nuestro polinomio de Hermite. Vamos al detalle entonces. Como ya mencionamos, los xk inmediatamente son los f de xk. Por lo tanto, el a sub 0 sería la imagen de x0, 1 partido en 17. El a1 sería la imagen de x1, que sería el 1. Y el a sub 2 sería la imagen de x2 o de 4, que sería 1 partido en 17. Entonces eso ya los conozco. Por eso los puse aquí
aprovechando la notación expandida que hemos hecho de la sumatoria, entonces los coloqué. Pero ahora la pega mayor es encontrar los b. Y los b responden a esta expresión. Por lo tanto, esto lo conozco. El f' de x0, por ejemplo, lo conozco. El f de x0 lo conozco. Lo que me falta es esto. ¿Qué cosa es el lk' de xk? Para hacer esa pega, necesitamos construir el polinomio de interpolación cuando k vale 0. Cuando k vale 0, ¿cierto? Aquí voy a hacer uso de esto. En ese caso, el L0 de x, por definición, era la multiplicación desde i igual 0 hasta n, que en este caso el n vale 2, ¿cierto? Cuando i es distinto del k. Y en este caso justamente el k vale 0. O sea, en otras palabras me está diciendo, construya x menos. El i no puede valer 0, por lo tanto tiene que poner x1. X menos x2 partido por el x0 menos el x1 y el x0 menos el x2. Traducido al ejemplo que estamos... bueno, aquí hay algo que estoy anotando de más. Es que si le pongo la multiplicatoria, ya lo escribí en notación expandida, entonces, a ver, para arreglar esto vamos a dejarlo así. Vamos a escribir, lo que yo quería poner aquí era x menos xy partido por el x0 menos el xy. Y eso, resultado de eso, nos daba el x menos el x1, x menos x2, dividido por x0 menos x1, el x0 menos el x2. Y eso, traducido en nuestro ejercicio, era x menos el x1. ¿Cuánto valía el x1? Era la pregunta. Valía 0, porque los datos eran menos 4, 0 y 4. X menos x2, que valía 4, dividido por el x0, que es menos 4, menos el x1, que es 0, menos 4 de nuevo, menos el x2, que era 4. O sea, esto nos quedaría x menos x4 partido por, esto es menos 4, esto es menos 8, 8 por 4, 32. Veamos.